Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 21 de febrero de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. De esta manera comenzamos. Las salas de la Corte han establecido criterios que garantizan el acceso a la justicia a personas indígenas. La Defensoría Pública Federal fortalecerá servicios de asesoría y defensa penal en lenguas originarias. Este jueves comparecerán ante el Pleno de la Corte aspirantes a ocupar el cargo de consejero de la Judicatura Federal. Y la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 80-2021, en la que invalidó el artículo 130 ter, último párrafo, del Código Penal de Quintana Roo, en la porción que precisaba, en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva. Dicha disposición sanciona el delito de hostigamiento sexual, en cuyo último párrafo menciona que en caso de que el sujeto activo del delito sea un servidor público, docente o parte del personal administrativo de alguna institución educativa o asistencia social, será perseguible de oficio. Y además de las penas establecidas, se le destituirá del cargo e inhabilitará para ocupar cualquier otro en el sector público. Adicionalmente, la porción normativa impugnada indicaba que en caso de reincidencia, la inhabilitación sería definitiva. El Pleno consideró que la pena era excesiva y desproporcionada, pues se imponía de manera automática sin considerar un mínimo y un máximo, lo que no permitía un análisis del caso concreto, la determinación de la gravedad del hecho, ni la culpabilidad en la comisión del delito. La primera sala de la Corte ha establecido que toda persona perteneciente a una comunidad indígena tiene derecho a ser asistido por un intérprete y defensor que conozca su cultura y lengua, así como la obligación del Estado de garantizar y velar porque en todos los juicios y procedimientos en que sea parte una persona indígena sea asistido por intérpretes. Por ello, cuando exista sospecha fundada de que una persona pertenece a una comunidad indígena, el Ministerio Público o bien el juzgador de oficio deberá ordenar una evaluación sustantiva de la cuestión, adoptando una postura activa pro derechos a fin de determinar si la persona sujeta a investigación o proceso penal tiene o no la calidad de indígena y, por tanto, si debe gozar de los derechos que establece a su favor el artículo 2 constitucional. Este criterio derivó de la resolución de un amparo que involucró a una mujer chinanteca que fue víctima de fraude. La responsable del delito fue sentenciada, misma que manifestó ser indígena y que no contó con un intérprete durante el proceso. Por su parte, la segunda sala de la Corte determinó que las respuestas dadas por el Estado a una persona o comunidad indígena deben proporcionarse en su lengua materna en aras de proteger su derecho de acceso a la justicia. Este criterio deriva del fallo dictado en un amparo en revisión que interpuso un miembro de una comunidad indígena que alegó que no se le respondió a sus demandas y a otras interrogantes que realizó. Ante esa ausencia y falta de respuesta, argumentó que se violaba en su perjuicio los artículos 2 y 8 constitucionales, disposiciones que protegen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y el derecho de petición. Y en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la Defensoría Pública Federal recordó que México está entre los 10 países con más lenguas originarias y es el segundo de América Latina, solo detrás de Brasil. En México se hablan 68 lenguas pertenecientes a 11 familias lingüísticas, de las cuales se derivan 364 variantes. En el país, 7.3 millones de personas hablan alguna lengua materna. Ante ello, el Instituto Federal de la Defensoría Pública buscará avanzar en el servicio de asesoría, defensa penal, interpretación y traducción a personas indígenas que mantienen su lengua originaria, aseguró Carlos Báez Silva, secretario técnico de Cooperación Interinstitucional y Normatividad de dicha institución. Indicó que actualmente el instituto laboran 128 personas que hablan alguna lengua indígena y que el año pasado participaron en 581 diligencias, tanto de defensa, asesoría o traducción en favor de personas integrantes de comunidades indígenas. Sobre todo una persona hablante de una lengua originaria en nuestro país que tenga el derecho efectivo, y así suceda,
a ser parte de un proceso o de un procedimiento y que lo puede entender a cabalidad en su propia lengua, es un claro ejemplo de cómo debemos adaptarnos, precisamente cómo se debe de adaptar la justicia a las particularidades, peculiaridades, a la identidad, diría yo, de todas y todos nosotros, las personas usuarias de este servicio. El propósito es seguir promoviendo una cultura de respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos indígenas para construir una sociedad más igualitaria, diversa e incluyente. Y el Juzgado Tercero de Distrito en Chiapas reconoció el interés legítimo de las personas asesoras de la Defensoría Pública para promover un juicio de amparo indirecto en favor de migrantes centroamericanos que se encuentran en el río Suchiate, Chiapas, quienes viven en condiciones deplorables. Lo anterior derivado de una jurisprudencia de la Suprema Corte en la que establece que las personas migrantes tienen derecho a una defensa adecuada y renunciable, como garantía del derecho al debido proceso. Así, el juzgado concedió la suspensión de oficio y de plano para que las autoridades responsables no los deporten y les proporcionen atención médica a fin de preservar su derecho a la salud, así como el interés superior de la niñez, pues también hay niñas y niños con diversos padecimientos y desnutrición. Y la Suprema Corte publicó la lista de los 3 aspirantes que pasaron a la siguiente etapa para designar a un consejero de la Judicatura Federal para un periodo de 5 años. Se trata de José Alfonso Montalvo Martínez, Arturo César Morales Ramírez y Carlos Ronzón Sevilla. Los 3 aspirantes comparecerán este jueves ante el Pleno de la Corte para exponer cuál es la visión de lo que debe ser el órgano de administración y control del Poder Judicial de la Federación. Concluidas las comparecencias, el Pleno de la Corte, mediante voto por cédula, definirá a quién sustituirá en el cargo de consejero de la Judicatura Federal, a Alejandro Sergio González Bernabé, quien culmina su gestión este viernes 23 de febrero. Y el Consejo de la Judicatura Federal explicó en qué consiste la Observación General número 15 sobre el derecho al agua, instrumento jurídico adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2002, en el que se reconoce que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos. Establece que los estados están obligados a abstenerse de cualquier práctica que restringe el acceso al agua en condiciones de igualdad, impedir que terceros menoscaben el disfrute de este derecho, así como facilitar, promover y garantizar medidas positivas que permitan ejercerlo. Hacemos una pausa, pero continuamos con más información. Quédese con nosotros. Al regresar, la trata de personas es un delito que pocas veces se denuncia, pues las víctimas son amenazadas. Continuamos con las noticias. En el marco de los diálogos en torno al manual sobre trata de personas, los participantes coincidieron en señalar que es un delito que implica violaciones graves a derechos humanos, fenómeno que debe estudiarse desde una visión multidisciplinaria. Pues recordaron que es un ilícito que se comete en la sombra y en donde la víctima se encuentra amenazada, motivo por el cual es difícil que se denuncie, lo que propicia que se cuente con pocas herramientas para su investigación y sanción. En este marco, la titular de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte, Alejandra Rabasa Salinas, indicó que se deben analizar las fortalezas institucionales que se tienen para el combate de este delito. El contexto nacional que rodea el fenómeno de la trata, pero también cómo están las capacidades institucionales en México para hacerles frente, analiza datos cualitativos, cuantitativos, aborda fenómenos asociados a la trata, como decía, como desaparición, los problemas de las personas en situación de movilidad, cómo confluyen diferentes situaciones de vulnerabilidad y violaciones de derechos humanos con la trata de personas. Dicho manual sobre trata de personas consta de 8 capítulos y busca ser una herramienta para las personas que operan el sistema de justicia a fin de identificar los estándares jurisprudenciales sobre las buenas prácticas para juzgar con perspectiva de derechos humanos. Y ya está disponible el nuevo episodio del podcast Te Escuchamos, del Consejo de la Judicatura Federal, que aborda el derecho a la salud de las personas con VIH.
El asesor jurídico de la Defensoría Pública, Julio Giovanni Montiel Rodríguez, explica cómo impacta en la vida de una persona con VIH no recibir a tiempo sus medicamentos y la manera en que la Defensoría brinda acompañamiento legal a personas de este grupo en situación de vulnerabilidad. Conozca esta y más historias sobre la defensa de los derechos en la plataforma de música Spotify. Y el Tribunal Electoral invitó a participar en el curso en línea sobre el uso del lenguaje y comunicación incluyente, no sexista y accesible en sus textos y comunicados oficiales. Tiene el objetivo de esclarecer cómo el idioma puede hacer visible el papel de las mujeres por medio del uso del lenguaje y la comunicación inclusivos, así como favorecer la igualdad en los diferentes grupos sociales mediante el uso de una lengua no discriminatoria que abone al respeto de los grupos sociales históricamente discriminados. Puede registrarse de manera gratuita en el enlace que encontrará en sus redes sociales. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Durango designó al magistrado Ángel Gerardo Bonilla Saucedo como presidente del Poder Judicial Estatal y a la magistrada Georgina Patricia Galván Gutiérrez como vicepresidenta por un periodo de 4 años. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el Poder Judicial del Estado de México recuerda que cuenta con una sala de asuntos indígenas, en la que se visualizan sus necesidades jurídicas, se fortalece su cultura y se garantizan procesos con perspectiva intercultural. El Poder Judicial de Yucatán desarrolló el micrositio Mayatán, con sentencias relevantes para las comunidades mayas e información sobre las medidas disponibles para proteger los derechos de personas que han sufrido violencia. Integrantes de la Sala Permanente Especializada y la Segunda Sala Colegiada en Materia Familiar de Campeche visitaron las instalaciones de la Coordinación de Atención Psicológica para dar cuenta del sitio donde se lleva a cabo la escucha de niñas, niños y adolescentes, así como la exposición de generalidades. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y escuche la siguiente información porque el reconocimiento de los neuroderechos implicaría estar protegidos contra alteraciones a nuestra identidad, ya que al mejorar nuestras capacidades cognitivas con alguna intervención neurotecnológica y al no tener conocimiento de las implicaciones, estaríamos en riesgo de que nuestros derechos fueran vulnerados de una forma imposible de reparar. Así lo advirtió el investigador Jonathan Chávez Nava en el blog Axis del Tribunal Electoral, al abordar la urgencia de que estos derechos estén regulados en el marco jurídico mexicano para establecer que toda persona tiene derecho a preservar por sí misma los datos neuronales que genere su cerebro y que nadie los pueda obligar a cederlos. Indicó que además se deben establecer reglas para que quien no cuente con los recursos económicos suficientes tengan a su alcance toda la neurotecnología disponible para evitar una discriminación de clases sociales neurológicas. Y como cada año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una destacada participación en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que comienza este jueves. El viernes 23 se presentará la colección de cuadernos de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales con la participación de investigadores. Y el miércoles 28, la serie de apuntes y protocolos para la defensa de los derechos humanos, elaborada por la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Además, podrá visitar el stand del máximo tribunal con más novedades literarias y atención personalizada durante toda la feria hasta el próximo 4 de marzo. Ahora nos enlazamos con mi compañero Óscar González, quien se encuentra en la Facultad de Derecho de la UNAM en un foro de análisis sobre avances y perspectivas de la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias. Adelante, Óscar, con tu reporte. Efectivamente, nos encontramos transmitiendo desde la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenas tardes para todos. Y es que en el foro Avances y Perspectivas con la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias, su director general Raúl Contreras Bustamante afirmó que el tejido social del país está hoy fracturado y violentado, donde además lamentó de tantos conflictos, los tribunales padecen de una sobresaturación. Veamos lo que dijo en este sentido. Que la justicia del país estaba congestionada con conflictos entre familiares, entre vecinos, entre ex socios y entre antiguos amigos.
Sí. Quiere decir que el tejido social del país está fracturado. Quiere decir que por eso tenemos un país violento. Bueno, hay otras causas, pero esencialmente los problemas que tenemos en muchos de los rubros, como la violencia intrafamiliar, como los feminicidios, problemas muy preocupantes para la sociedad, tienen que ver con esta fractura que tiene el tejido social. Ante decenas de estudiantes en el aula magna Jacinto Pallares, la titular del Colegio de Mediación MX, María Teresa Cruz Abrego, celebró que desde enero pasado ya se cuente con la ley de mediación y que, aunque como toda legislación es perfectible, la apuesta es por pacificar los conflictos a través de la cultura de la mediación y de la justicia restaurativa. Advirtió que la forma de arreglar un conflicto por medio de pleitos y juicios siempre será más caro y cansado para todas las partes involucradas. El reporte que tenemos. Muchas gracias, Oscar, por tu reporte y los detalles, por supuesto, a las 8:30 de la noche. De esta manera concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y posteriormente 8:30 en punto el noticiario. Agradecemos mucho su atención. Que tenga excelente tarde.